Reciban un cordial saludo de este nuevo video de la Cátedra de Gestión, Investigación, Mercadeo y Emprendedurismo. La idea de este nuevo video es clarificar un poco sobre el tema de lo que es la evaluación, tanto en la presentación oral como el material de apoyo. Mi nombre es Francisco Mora, me acompañan mis compañeros María Eugenia Bujanda y Héctor Espinosa, quienes también son profesores de la cátedra. Buenas, un saludo para todos. De parte de la cátedra, un gusto poder desarrollar estos videos que son un aporte pues bastante importante de todos los compañeros. Siempre cuando establecemos unos criterios de evaluación, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos importantes, y los criterios de evaluación corresponden a un mínimo que tenemos que tener en un trabajo, en una asignación de una materia, y esos criterios mínimos son los que evaluamos, pero esto no acorta, digamos, toda la parte que tenga que ver con la inventiva, el desarrollo, los temas, tener más en un trabajo, en una presentación. Otro aspecto importante es que el conocimiento del tema cuando vamos a hacer una presentación es importantísimo. Y eso es uno de los grandes, digamos, retos cuando tenemos una presentación, no solo en una materia determinada, sino en un proyecto, digamos, que puede ser de investigación o un proyecto de graduación, porque a veces son detalles, y esos detalles son de conocimiento del tema, los que nos pueden llevar a buen término una presentación. La voz es importante, es muy importante conocer cuál es nuestra voz, cuál es digamos, el límite de nuestra voz, si nos oímos muy bajo, muy alto, a veces con algunos, como podríamos decir, como chillidos de nuestra voz. Eso es importante conocer. Y también el conocimiento del material de apoyo es muy importante, y así podemos desarrollar una presentación adecuada. Entonces, el material de apoyo tiene que ser no un fin como un sí mismo, sino una herramienta para la presentación. Pareciera que hay un orden lógico para realizar esas presentaciones, ¿verdad? Que de hecho nos puede aportar bastante a nivel de lo que es la evaluación también que vamos a realizar. Sí, claro, tiene que haber un orden lógico, y la estructura del trabajo tiene que estar, eh, valga la redundancia, estructurada para llevar al público o al lector, en el caso de un artículo. eh, en primer lugar, la introducción, tenemos que ubicar al lector o al público meta. En la introducción tenemos que ubicarlo en cuál es el tema, cuál es digamos, el contexto del tema, también cuál es la metodología que estamos utilizando, que es muy importante, digamos, en casos, por ejemplo, saliéndonos un poco del contexto de la evaluación de la presentación oral. Por ejemplo, en el caso de un artículo o de una presentación en un simposio o congreso, la metodología es básica, y es básica en cualquier tipo de ciencia cuando queremos ubicar al lector. También, siempre en la introducción tenemos que marcar los espacios de nuestra investigación, que tiene que ser las limitantes que tuvimos en la investigación, o hasta dónde llega nuestra investigación, digamos, en términos de los objetivos, ¿verdad? Y también esa justificación que nos lleva a el por qué hacemos nuestra investigación. Y la justificación tiene que ir más allá de, en nuestro caso, digamos, de una presentación oral para una materia, tiene que ir más allá a trascender la importancia de la investigación. En el caso del desarrollo, tiene que ir un desarrollo que vaya de lo más general a lo más específico, contando,
por ejemplo, con una estructura que nos lleve a el siguiente paso, que son las conclusiones, que es donde vamos a desarrollar, digamos, los hallazgos más importantes de nuestra investigación. Entonces, este orden lógico nos ayuda propiamente para poder aclarar el tema y aclarar, digamos, algunos aspectos, aclarar detalles de la investigación. Gracias, Héctor. Y tan importante es la introducción para captar la atención de la audiencia, como esas conclusiones que usted nos indica, ¿verdad? Que sean significativas y que realmente permitan como entender la importancia del tema que hemos desarrollado. Sí, en el caso de la metodología, en nuestro caso podríamos estar compartiendo cuáles fueron las fuentes que usamos, cómo hicimos esa búsqueda documental, en qué bases de datos, qué palabras clave usamos para hacer las búsquedas. Eso es lo que nos correspondería en el caso nuestro en términos de metodología, siendo un aspecto tan importante como Héctor nos explicó que era. Gracias, María Eugenia. Ahora vamos, Héctor, con la parte del dominio del tema, ¿verdad? Algo fundamental porque de hecho ese tema de cómo capturar nuestra audiencia, cómo llegar a ese público meta, ya sea en una grabación o una reunión en vivo, es fundamental. Sí, el dominio del tema es básico para poder desarrollar una presentación oral. En este caso, vamos a ir dominando el tema conforme vayamos estudiando, conforme vayamos leyendo, conforme vayamos buscando, digamos, los espacios y los artículos y las, por ejemplo, congresos donde se haya desarrollado del tema. Y en primer lugar, el conocimiento del tema tiene que ver con ese desarrollo propio del tema, con el leer, con decir, bueno, mi tema va a llegar hasta acá o vamos a extenderlo en estos detalles. Y ese conocimiento del tema no solo por realizar el tema de investigación, sino por estarlo leyendo y ver qué podemos corregir, no solo del tema propio de la parte, digamos, neta de investigación, sino también de el lenguaje que utilizamos, el estilo de escrito que hicimos. Eso tiene que ver mucho con poder aclarar con poder aclarar los diferentes temas. La investigación en este caso, y como lo podemos ver en esta presentación oral, tiene que ver con eso, con la lectura, con el análisis, en el caso de cuadros, con el análisis, por ejemplo, de figuras, que en algunos casos se da. Y tenemos en algunos temas que vamos a trabajar, inclusive con figuras, inclusive con fotografías. Por ejemplo, si estamos, de hecho, en nuestro espacio, analizando, y lo podemos poner así, en temas que tengan que ver con la parte agronómica, si podemos ver técnicas, por ejemplo, de muestreo, técnicas de siembra o técnicas de cosecha, vamos a tener que analizar muchas figuras. O por ejemplo, en la parte de enseñanza de las ciencias, vamos a tener que analizar inclusive no solo cuadros estadísticos, sino que vamos a tener que ver, por ejemplo, fotografías cuando se desarrollan herramientas didácticas, que eso es importante. No solo tenemos que ver la lectura, no solo tenemos que ver cuadros estadísticos, sino que en algunos casos vamos a tener inclusive que investigar sobre fotografías, inclusive sobre algunos elementos, por ejemplo, como censos, tanto en la parte de enseñanza como en la parte agronómica. Eso es un tema muy importante. La lectura es un tema que en la actualidad es una discusión porque se nos ha cortado mucho ese gusto por la lectura y la lectura tiene que ser una herramienta. A veces es un poco complicado en el sentido de que
hay otras herramientas como videos, como canales que nos puedan dar, inclusive audiolibros si perdemos un poco la perspectiva de esa lectura que nos puede enriquecer. Y también, como lo decíamos antes, ir de lo más general a lo más específico nos puede aportar mucho al dominio del tema porque vamos a manejar detalles y esos detalles en una investigación son muy importantes. Posteriormente, Héctor, otro tema pues, que se evalúa también bastante relevante es lo de la modulación de voz. ¿Qué recomendaciones nos daría usted por acá? Bueno, anteriormente había mencionado sobre todo de conocer las características de nuestra voz. Por ejemplo, podemos tener voces, en el caso mío, bueno, una voz un poco fuerte y a veces hay que aprender a moderar la voz porque en cualquier momento se nos puede subir, como decimos, el volumen, ¿verdad? Y también, y es el caso normal de que hay gente que está acostumbrada a hablar muy bajo. Y también se nos puede dar el llamado temor escénico de que hay gente que tiene una muy buena voz, pero por el temor escénico esa voz se nos baja. O también el otro elemento que tenemos es que tendemos a usar muletillas porque nos da nervios o estamos ansiosos. Y también el hecho de hacer una presentación oral, tenemos que aprender a buscar esa seguridad, no solo con la calma del caso, sino que tenemos que aprender que una presentación oral, ahora estamos en una universidad y que tiene que ser algo del cotidiano y tenemos que aprender a que eso sea algo del cotidiano porque como lo hablamos con los estudiantes en otros semestres, eh, el día de hoy estamos aquí en una presentación oral con los compañeros, con el profesor. El día de mañana, ya graduados, vamos a tener que ir a otras instancias, ¿verdad? De ir a hacer una presentación oral en un proyecto, ya en un trabajo. Y también la dicción es importante, tener una dicción clara. Y esto se logra con mucha lectura y con de practicar las presentaciones orales. Casi que esto podríamos encuadrar que una presentación oral o la comunicación, sea oral o escrita, es un proceso propenso a la mejora en todo momento porque hay nuevas técnicas, porque inclusive se introducen palabras, cambian estilos, hay muchas cosas que tienen que cambian la comunicación, sea esta eh, oral o escrita. Y estos elementos de la modulación de voz, de las muletillas, de la dicción clara, también tienen que ser una constante. También la utilización de micrófonos o la utilización de algunas otras herramientas tecnológicas tiene que llevarnos también a conocer cómo va a sonar nuestra voz con estas herramientas. Héctor, en este caso, de estos puntos que nos estás presentando, que son tan esenciales y tan complicados, porque el asunto es que no nos escuchamos, nosotros no sabemos cómo sonamos y a no ser que nos grabemos y nos veamos grabados, pues normalmente no detectamos estas áreas de mejora que podríamos tener. Así que una recomendación aquí puede ser ensayar con una persona de previo para que esta persona nos pueda hacer una devolución, una realimentación que nos ayude a encontrar aquellas áreas que podríamos mejorar o si no tenemos esa opción, pues grabarnos y ver cómo sonamos, qué muletillas son las que usamos, que es muy frecuente que las usemos, ir poco a poco pues mejorando aquellas cosas, que es un proceso, esto no se puede mejorar así tan fácil de la noche a la mañana. Gracias, Héctor. Gracias, María Eugenia. Y yo apunto a lo que pues se indica, que a veces no tenemos a alguien con quien ensayar.
pero podemos grabarnos. Dichosamente hay una modalidad en esta asignatura que es la de la grabación. Ustedes pueden grabarse todas las veces que sea necesario, de manera que podamos detectar algunas muletillas que generamos, si tal vez nuestra dicción no es totalmente clara, y la mejora continua, pues que siempre está por ahí, que es, depende mucho de que nos autoevaluemos, de que podamos recibir recomendaciones, de que podamos investigar al respecto y por supuesto mejorar cada día. En algunos casos se menosprecia esta postura corporal en una presentación oral y eso tiene mucha importancia porque esto nos puede dar a conocer e inclusive dar nuestro grado de nerviosismo en una presentación oral. Muchas veces cuando estamos un poco tensos en las presentaciones tendemos a encorvarnos un poco, a hacernos como más pequeñitos, ¿verdad? Eso es una posición muy normal cuando estamos digamos, con cierto problema de nerviosismo o ansiedad en una presentación oral. La posición correcta es una posición que podamos ser, como digamos, podríamos ponerlo como muy suelta, muy cotidiana, de que no está pasando así como una situación extraordinaria. La fijación y el dominio de la audiencia tiene que ver con conocer de antemano cuál es la audiencia. Por ejemplo, en nuestras presentaciones orales con alumnos, bueno, pues tenemos una audiencia donde podemos tener compañeros y un profesor, pero si pensamos en el más allá y vamos a ir hacia eso, muchas veces vamos a tener e inclusive con gente que va a ser casi que totalmente desconocida. En algún caso que andemos desarrollando un proyecto, que andemos desarrollando alguna charla en un lugar donde no vamos frecuentemente, o nos pasa mucho a los docentes que un compañero o un amigo de otra universidad nos pide ir a dar una charla en algún otro lado que no es digamos, nuestro cotidiano. Esas son situaciones en que tenemos que enfrentarlas y la fijación y el dominio de la audiencia tiene que ver también con razonar y utilizar un poco lo que es la mentalidad de que son personas igual que uno, no hay nada extraordinario. Entonces, ese dominio, esa ansiedad tiene que ser eh, pues trabajada igual como lo decía María Eugenia, con ese proceso que la comunicación es un proceso que puede mejorarse todo el tiempo. También los gestos adecuados, las manos pueden ser un elemento que nos dé seguridad y muchas veces dentro de las cosas que tenemos que corregir, en algunos casos la gente utiliza algunas fichas en la mano que muchas veces por la ansiedad ni las ven. Entonces eso es como una cuestión de seguridad, ¿no? Si tenemos alguna ficha o algún elemento en la mano es para usarlo y no tiene que darnos una sensación de inseguridad. Eh, Inclusive en algunos casos, y se los puedo comentar, hay gente que llega y la agarra y la estruja lo que tenga en la mano, una hoja o una ficha, porque tiene un poquito de ansiedad. La postura corporal también se desarrolla con la seguridad que tenemos en el caso del conocimiento y del dominio del tema y del conocimiento del tema con el que estamos. Eso denota mucho nuestra posición corporal, que tiene que ser suelta y dinámica hasta cierto punto. Y continuando, Héctor, un poco la parte de duración, recordando también que aquí estamos hablando de elementos que van a ser evaluados y tomados en cuenta en las presentaciones orales que ustedes van a realizar. Entonces, lo que estamos comentando por acá en este video es fundamental porque es también la parte que ustedes pueden tomar en cuenta a la hora de que se van a grabar o presentar en vivo. La duración, generalmente en nuestros casos, porque son, digamos, en algunos casos son bastante gente,
esa duración tiene que estar muy bien estructurada con lo que vamos a presentar. Muchas veces lo que hacemos es que utilizamos de 5 a 7 minutos, 10 minutos como máximo, y tenemos que estructurar ese tiempo muy bien en decir que lo principal que tenemos que trabajar en una presentación es, en primer lugar, el título de la presentación tiene que quedar muy, muy, muy claro. Tiene que ser muy claro. Como lo decía María Eugenia anteriormente, la metodología es muy importante que quede clara, que en nuestro caso va a ser las bases de datos, los elementos que utilizamos, artículos, libros, ponencias en congresos, simposios, memorias de congresos, etcétera, donde esa metodología tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque si esta metodología queda claro, estamos cumpliendo con un principio de la ciencia que nos dice que, que las metodologías tienen que estar muy claras, y que en determinado caso, si estamos trascendiendo ya en algún tipo de investigación, digamos, más de campo, esa metodología debería ser aplicada con ciertas adecuaciones, porque no siempre vamos a poder hacer exactamente lo mismo. Pero si nos acostumbramos a que esa metodología sea clara, ahí es un elemento importante. Los resultados también son importantes, pero también recordemos que las conclusiones de nuestra investigación tienen que ser muy, muy claras, muy, muy explícitas. Entonces tenemos que hacer un juego entre lo importante, por ejemplo, que es la metodología, el tema, la metodología, los resultados y las conclusiones. Además de que la estructura adecuada de tiempo tenemos que valorar en que presentar el tema es corto, la metodología tiene que ser un poquito ahí detallada, los resultados tienen que ser lo más importante y las conclusiones también tienen que quedar detalladas. Entonces, esa estructura de tiempo, ¿cómo la hacemos? También con conocimiento de nuestra presentación. Tenemos que saber qué puntos, qué elementos tenemos que hacer sobresalir y qué elementos podríamos tenerlos ahí un poquitito más, digamos, más cortos de tiempo. Y también tiene que haber una relación muy importante entre el tiempo y el uso del material de apoyo. Si ese tiempo tiene una relación con el material de apoyo, donde ese tiempo de la presentación en todo momento está el material de apoyo, va a ser muy importante, porque eso nos va a ayudar a hacer una presentación muy, muy adecuada. Y la herramienta de apoyo para eso se construye. Con relación a esto último que mencionaba, el balance que tenemos que tener entre tiempo y esa herramienta de apoyo que hemos construido, es realmente importante, ¿verdad? El tener un material de apoyo que vayamos a poder mostrar y compartir en el tiempo con el que contamos. Y a todos nos ha pasado quizás, y hemos visto, ¿verdad? Pues presentaciones donde la persona a cargo pues trae una presentación extensísima de muchísimas diapositivas, y como ve que le va faltando el tiempo, va pasando y dice, esto me lo voy a saltar, esto me lo voy a saltar. Eso en realidad deberíamos tratar de evitarlo, ¿verdad? Y que podamos compartir bien, de manera adecuada, todo lo que vamos a compartir en ese material de apoyo, porque lo hemos diseñado y construido teniendo en cuenta el tiempo exacto con el que contamos. Así es, María Eugenia. Muy buenas las recomendaciones que usted nos indica para efectos de que se vea esa planificación y la parte profesional de la presentación que estamos realizando. Posteriormente, Héctor, el uso del material de apoyo, ¿qué más nos puede aportar al respecto? Bueno, en el uso del material de apoyo, sea digamos, lo que vayamos a pensar,
si va a ser una presentación de diapositivas, un póster o una presentación, digamos, que podríamos decir muy utilitaria, que puede ser algún material en hojas, en rotafolios, en algún tipo de esta presentación, tiene que ser un material bien pensado y tiene que estar muy estrecha esa relación entre el material de apoyo y la presentación. También el material de apoyo tiene que ser el aporte tiene que ser importante. Muchas veces podemos atraer al público o al público meta con solo nuestra presentación. Si logramos eso, ya logramos un avance importante. Y ese material de apoyo, como lo vamos a ver en lo que es la evaluación, tiene que ser un material pensado, preparado, visto y revisado para poder efectuar una buena presentación. Gracias, Héctor. Luego, la parte de la evaluación del material de apoyo, vamos a conversar un poco. Eso también es fundamental, ¿verdad? Tanto cómo se evalúa la parte oral o la grabación, como este material que vamos a utilizar. Claro, la función del material de apoyo, pues, es esa, digamos, yendo hacia una redundancia, material de apoyo. Pero la parte principal somos nosotros. Lo que vemos es el dominio de la presentación de la persona y el conocimiento que tenga, porque el material de apoyo, y va muy ligado al segundo punto, que es la relevancia del material de apoyo, puede ser y nos ha pasado muchas veces y no solo a nivel de alumnos, a nivel también de algunas presentaciones, algunos simposios y algunas cosas que hemos ido, que presentan un material de apoyo, pero ese material de apoyo no tiene la relevancia en la presentación. Y lo puedo decir que nos ha pasado, por ejemplo, muchas veces y a nivel inclusive de algunos investigadores, no digo que en la UNED, pero sí nos ha pasado en otros lados, que, bueno, nos hemos preguntado, bueno, ¿el material de apoyo qué? O sea, se quedó ahí y pasaron unas diapositivas o pasaron un póster o pasaron algún desplegable y no hubo una relevancia que ese material de apoyo subiera a esa presentación. Y yo, por lo menos personalmente, me acuerdo de 2, 3 casos muy importantes. Esa relevancia del material de apoyo tiene que impactar no solo en que sea material de la presentación, sino que a clarificar esa presentación. Muchísimas gracias, Héctor. Y con respecto a las recomendaciones de estructura, bueno, que ya conversamos un poco, eso es parte también de lo que se va a evaluar. Sí, esta estructura va muy ligada a la presentación, digamos, de que si tenemos un informe por escrito, esa presentación tiene que responder también a ese orden. Una introducción donde ubicamos al lector o al público meta, le damos nuestros límites de la investigación y le damos también los alcances y también algunas limitaciones que podamos tener en nuestro caso de que había poca literatura del tema que escogimos, entonces tuvimos que hacer una revisión de literatura, lo que llamamos paralela al tema, teniendo temas, digamos, no tan específicos, pero sí para poder armar un conjunto de investigación que nos dé los resultados que queremos. Entonces, con el desarrollo, vamos a poder detallar todo ese trabajo que hicimos en la presentación. Todo ese detalle también para poder encauzar esa investigación hacia las conclusiones que son relevantes. Y en algunos casos, ya cuando estemos inclusive con proyectos de graduación, que podamos dar nuestras conclusiones e inclusive ya desarrollar proyectos que nos pueden dar, digamos, en alguna investigación que tienen que haber presentaciones. Cuando hablamos de formato de láminas o los formatos de los póster que presentamos, tiene que ser una
una elaboración bien pensada. Por ejemplo, los colores tienen que ser apropiados, unos colores que los veamos agradables, tienen que ser colores que no impacten mucho o que nos quiten las ganas de ver la presentación. Poco texto, utilización de ideas, frases cortas y la utilización de esquemas, imágenes, tablas que no sean, aquí es muy importante decir que tablas que no tengan una gran cantidad de números, texto, porque si no, lo que hacemos es que ponemos a leer al público y puede perderse algún detalle. Y más que todo las tablas en un formato, puede ser de láminas o puede ser de un póster, tiene que ser para darnos algunas conclusiones muy importantes. Reforzar lo que nos ha compartido Héctor acerca de que es muy importante que todo lo que compartamos sea legible, que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, puedan leer aquello que está apareciendo en la presentación, en el material. Entonces es un punto muy importante este. Gracias. Y ahora vamos a ver finalmente, ya casi para el cierre, un poco del formato de texto, que es tan importante por el tema de la visualización que estábamos conversando. Sí, en este sentido, la cátedra ha hecho un esfuerzo por mostrar algunas directrices, por ejemplo, la letra Arial número 32, que es una letra clara, y también en el caso de que no se dé un formato con tipo de letra, tenemos que buscar una letra que sea sumamente clara, que no sea pesada, que no tenga mucho adorno y mucha estética, ¿verdad? Si lo podemos decir en ese punto, porque estas letras un poquito adornadas nos cuesta mucho leerlas y no todas las personas pueden leerla porque puede ser que se tenga alguna condición especial de que a veces vemos todas las letras pegadas, inclusive con algún tipo de letras. A mí me pasa que veo todas las letras pegadas y eso me quita intención de leer inclusive. Y yo sé que se ven muy bonitos los textos con letras un poquito adornadas, pero eso nos quita un poco de funcionalidad del texto. El uso adecuado de las mayúsculas es importantísimo para poder hacer esa presentación como tiene que ser. Por ejemplo, hay muchos casos, por ejemplo, el uso de los nombres científicos, el uso de los países, el uso de nombres propios. Tenemos que investigar cómo se utilizan realmente las mayúsculas en esos casos. También en el caso de los grados académicos, esa es una constante que hay que estar leyendo a ver, porque hay, por ejemplo, un máster se escribe diferente dependiendo de cuál sea, de en qué área sea. Muchísimas gracias, Héctor. Y finalmente, un poco sobre la parte de sincronización de imágenes y texto. Eso, bueno, creo que ya con lo que hemos desarrollado, esa sincronización de imágenes y texto, tiene que ser más imágenes que texto, o un texto que sea de ideas y la secuencia de las láminas que sea igualmente adecuada como se ha hecho el texto. Muchísimas gracias, Héctor. Finalmente, un poco de los elementos de ortografía y redacción que son tan importantes. Igual como lo hablamos con el caso del uso de la mayúscula, la ortografía, y esa ortografía se desarrolla con mucha lectura. Y el uso correcto de los signos de puntuación también, que eso le da significado al texto, y en eso tenemos que cuidarnos muchísimo para poder dar los significados que queremos. Claro que sí, y finalmente tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que en un proceso de comunicación escrita, oral, la parte ortográfica es un elemento que no vamos a dejar de evaluar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, básicamente agradecerle a Héctor su presentación, todos los aportes que nos brinda también María Eugenia, quien es también profesora de la asignatura, y es un gusto de que puedan revisar este video de apoyo.